acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, una muy buena tarde para todos. Aquí comenzamos Medellín, Ciudad Saludable en este miércoles. Doctora Beatriz, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Felipe, buenas tardes para todos. Originando el directo del programa los miércoles en la tarde. Esta mañana tuvimos transmisión desde el Consejo de Medellín. Esta mañana hicimos debate en el Consejo con el tema de la EPS mixta, la que se está organizando, la que se está estructurando entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Confama para atender el régimen subsidiado. Espero que muchos hayan tenido la oportunidad de seguir ese debate, que es fundamental porque el proceso va bastante bien. Les conté en estos días que la semana pasada se radicaron ante la Cámara de Comercio de Medellín los estatutos de esa nueva EPS, de la EPS mixta de Medellín y Antioquia, y se está esperando en este momento, me lo comentaba esta mañana el secretario de Salud de Medellín, a que la Superintendencia de Salud otorgue como el fallo, como la bendición, por llamarlo de alguna manera, para que este proyecto arranque definitivamente. Les estaremos contando detalles de este asunto. Todos los miércoles en la mañana, a partir de las 9, transmitimos las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Medellín, por eso el programa se hace en la tarde. Les damos entonces la bienvenida, pueden participar, estamos en directo, la línea es 441-2100 y en redes sociales, Twitter, @saludmedellín y Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Doctora Beatriz, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar, Felipe, del infarto agudo del miocardio, también conocido por las personas como ataque cardíaco o ataque al corazón, que es muy frecuente en nuestra población, que es una enfermedad cardiovascular y que cuando hablamos de infarto denominamos así la necrosis isquémica que se puede producir en un tejido o en un órgano, en diferentes órganos del cuerpo, que se produce precisamente por la falta de irrigación sanguínea y consigo de oxígeno a estos tejidos u órganos. Cuando hablamos del corazón o del infarto agudo de miocardio, entonces hablamos de que es una necrosis de una parte, de una zona del corazón, del músculo cardíaco, que se presenta porque no hay una irrigación de las arterias y de los vasos sanguíneos que nos alimentan el corazón, por un bloqueo, por un coágulo o por alguna razón que se presente. Entonces me produce esa isquemia en el músculo cardíaco de manera súbita. Agudo significa súbito. Más o menos desde los 20 minutos a partir de que se produce este taponamiento en las arterias, entonces empieza a haber daño cardíaco y consigo entonces las consecuencias y el desarrollo posterior del infarto agudo de miocardio, que después de 6-8 horas ya es casi un daño irreversible y que esto constituye una urgencia médica y hay que consultar inmediatamente a un servicio médico. Pues ahí estamos viendo precisamente, doctora Beatriz, unas imágenes que nos ilustraban, un video que nos demostraba lo que usted nos estaba comentando. Mire, de acuerdo con las estadísticas, las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud, y estos datos fueron tomados recientemente porque son estadísticas de 2012, en el mundo cada año mueren alrededor de 17 millones de personas por problemas cardiovasculares. Y hay unas estadísticas interesantes, unos promedios que indican que cada 4 segundos se presenta en el mundo un infarto cardíaco y cada 5 segundos un infarto cerebrovascular. Es decir, estamos viendo una incidencia bastante alta en el mundo y estamos hablando de una de las principales o la primera causa de muerte en el mundo por enfermedad. Hay una curiosidad en el tema de las estadísticas y la información que maneja la Organización Mundial de la Salud, y es que a diferencia de lo que ocurre en todo el mundo, en Latinoamérica y muy especialmente en Colombia, las personas más propensas, las que más infarto les da, son aquellas que tienen unos índices de masa corporal bastante altos y que tienen una obesidad abdominal que es pues importante, es decir, que se mide y que se toma como una base importante, y son esas personas las que más riesgo tienen en este momento, de acuerdo con las estadísticas que revisamos de América Latina, repetimos, y de Colombia, mientras que en el mundo la primera causa o a las personas que les da básicamente por el tema del colesterol que explicamos esta semana, el colesterol total, los índices elevados, y el colesterol LDL, que es el que comúnmente llamamos como el colesterol malo, un asunto que usted nos explicó. Sí, Felipe.
Felipe, así es, y debemos tener en cuenta pues muchos factores que nos llevan a pensar que la persona está sufriendo de un infarto agudo de miocardio. El síntoma principal más común es la angina de pecho, que es dolor torácico, que además se puede irradiar a diferentes zonas del cuerpo como los brazos, la mandíbula, la espalda, la región abdominal, y que además se puede acompañar de otro tipo de síntomas, y que les recuerdo que es una urgencia médica, es vital consultar a tiempo. Entre estos síntomas encontramos la ansiedad, la tos, podemos presentar náuseas o vómitos, mareos o vértigos, sensación de palpitaciones, que es precisamente sentir que el corazón late más rápido de manera irregular y continua. En fin, muchos síntomas que nos pueden indicar que el paciente está presentando un episodio cardíaco, un infarto agudo de miocardio. Entonces debemos consultar y hacer el tratamiento adecuado a tiempo para poder salvar esa vida. Seguramente ustedes, a propósito de este tema del infarto, de los infartos, tienen muchas inquietudes y muchas preguntas, pues estamos esperando a que participen activamente esta tarde, 441-2100. Y a propósito del tema, doctora Beatriz, invitación para usted y para todos, porque el viernes nos vamos a la clínica cardiovascular. Desde allá vamos a estar originando el programa en el Día Mundial de la Salud, cuando la Organización Mundial de la Salud ha dictaminado que para ese día el tema central va a ser el de la hipertensión, que es uno de los asuntos relacionados directamente con este tema que estamos trabajando hoy, que ahorita seguramente tendremos la oportunidad de ampliar un poco más con el médico que tendremos como invitado. Así es, Felipe. Entonces, reiteremos la línea telefónica 441-2100 para que nos hagan sus preguntas. Y en Twitter, @Salud Medellín, y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable, pero también hay una cuenta de correo electrónico que es secre.salud@medellin.gov.co para quienes desean participar. ¿Usted me recuerda, por favor, la línea amiga? 444-4448. Esa es la línea amiga, ese es otro dato que hay que tener a la mano. Yo creo que ustedes deberían anotar todos estos mecanismos de participación y consulta que permanentemente les estamos dando. La cuenta en Twitter, la página en Facebook, el correo electrónico del programa de la Secretaría de Salud, la línea amiga y por supuesto la línea para participar al aire, 441-2100. Vamos a hacer la pausa institucional y regresamos en segunditos nomás a saludar al médico especialista, médico cardiólogo, y a desarrollar con él el tema. Y por supuesto atenderlos a ustedes. Ya volvemos. ¿Qué es un infarto? Un infarto es la necrosis isquemática de un órgano, es decir, la muerte de un tejido por falta de sangre y posteriormente oxígeno. Este se presenta generalmente por la obstrucción de la arteria que aporta sangre a este órgano, sea por un tumor, una placa de ateroma o una hernia. Son tantos años de recorrerla, de vivirla, de sufrirla, de amarla, de tratar de comprenderla. Y en ese empeño quiero involucrarte a vos. Los miércoles de 9 a 10 de la noche vamos a hablar de nuestra Medellín en Operación Ciudad. Todos a Aprender es un programa del Ministerio de Educación Nacional para la transformación de la calidad educativa. Más de 2.300.000 niños en más de 21.800 sedes educativas de todo el país. 100 formadores trabajan con 3.000 tutores que forman y acompañan a más de 34.000 docentes en las áreas de lenguaje y matemáticas. Dotamos a más de 13.300 sedes con computadores y conectividad. Y hemos entregado más de 9 millones de textos escolares. Esto es lo que logramos cuando todos nos comprometemos. Todos a Aprender, un compromiso con resultados. Ministerio de Educación Nacional, prosperidad para todos. Todos a Aprender, programa para la transformación de la calidad educativa. Ellos llegan de pronto a casa contándonos cómo manejan los textos y a través de eso yo puedo mirar cómo cada día ella mejora. Considero el programa Todos a Aprender
como una estrategia que involucra la participación de toda la comunidad educativa. Con el compromiso de todos, seguiremos transformando la calidad educativa. Todos a aprender. Ministerio de Educación Nacional. Prosperidad para todos. Ahora la Personería de Bogotá está disponible las 24 horas para apoyarlo en casos de violencia intrafamiliar, abandono de menores, abuso de autoridad, salud y convivencia. Llámenos, línea 143. Visítenos, calle 21 634. Personería de Bogotá, 24 horas. Derechos y deberes, individuo y sociedad. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 4 de marzo y hasta el 31 de mayo, todos los jueves, construye tu propia historia, creando tu álbum personal con la colección Mi Proyecto de Vida, realizado por el periódico El Mundo y el Instituto Alberto Merani. Patrocinan. Periódico El Mundo está en tus manos. ¿Qué es un infarto agudo de miocardio? Para que el corazón funcione de manera correcta, la sangre debe circular a través de las arterias coronarias, pero este proceso se puede ver afectado debido a enfermedades como la arteriosclerosis, una dificultad que estrecha los vasos coronarios debido a la placa. Cuando en una arteria estrechada se presenta un coágulo de sangre o se rompe la superficie de la placa, esta se obstruye, evitando el paso de sangre. Si este problema ocurre durante un largo periodo de tiempo, se presenta el infarto de miocardio, es decir, que las células que se encuentran en este lugar mueren debido a la falta de irrigación y por consiguiente de oxígeno. Veíamos esa explicación del infarto agudo o súbito del miocardio, como nos explicaba ahora la doctora Beatriz. Eso nos ayuda a ponernos un poco más en situación para esta conversación que tendremos a continuación con el doctor Julián Aristizábal. Él es médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo. Doctor Aristizábal, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Felipe, por la invitación, muy amable. Gracias a usted por acompañarnos. Vea, antes de avanzar con este tema y de convocarlos nuevamente a participar, 441-2100, mire, doctora Beatriz, que le tengo en el portal de salud de Medellín. Recuerden que es www.medellin.gov.co/salud. Ese es el portal y hay mucha información, pero lo que les quiero mostrar es que si se van a la parte de abajo de la página del portal, dice programa de TV Medellín Ciudad Saludable. Entonces, al darle clic, mire lo que sucede, doctora Beatriz. Hay una descripción del programa y están ahí todos los programas. Estos tres que ve usted aquí, ¿se acuerda que empezamos por allá el 29 de agosto? Sí. Ahí está este que estoy señalando, el 29, 30, 31 de agosto. Pero abajo está mes por mes. Entonces usted le puede dar, por ejemplo, noviembre, diciembre, vemos febrero, por ejemplo, el mes anterior, y nos lleva a los programas que emitimos durante el mes de febrero. Ahí se están cargando. Entonces, están con la fecha, están con el nombre, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer gástrico y de colon, dengue, cáncer de cervix y así sucesivamente, y se cargan todos los programas. Por si usted, amigo televidente, quiere revisar un tema en especial, pues tiene muchas posibilidades. Están en YouTube, están en estos vínculos desde el portal de salud, www, lo tienen en pantalla, medellin.gov.co en la salud, por meses, con los nombres, tienen todo para que recuerden todos los temas que hemos trabajado hasta hoy en Medellín Ciudad Saludable. Bueno, y antes de empezar a desarrollar el tema de hoy, le damos la bienvenida a Diana Becerra desde Buenos Aires. Buenos días. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? No, muy bien. Primero felicitarlos pues por el programa y por promover este tipo de programas pues que son bien importantes para la comunidad. Muchas bueno, gracias. Mi pregunta tiene que ver pues relacionada con, pues es personal. La pregunta se relaciona con un dolor pues que he venido sintiendo como en la parte del cuello, como a nivel como del esternocleido. En esa parte se va regando, es como un ardor dolor, se va regando hacia el pecho, irradia en la espalda y pues obviamente me quita la respiración, es permanente, lo he venido sintiendo pues y tengo antecedentes familiares de problemas cardíacos. Entonces, también preguntarle si pues es como es la forma de presentarse
un preinfarto, por ejemplo. Diana, le voy a hacer unas preguntas. ¿Usted cuántos años tiene? 51. 51. ¿El dolor se relaciona con algún episodio en especial, con una situación de estrés, un problema o con el ejercicio? Sí, eso, la pregunta era si iba asociado también pues como con los niveles de estrés. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Doctora Aristizábal. Lo que Diana plantea es muy interesante porque una de las causas frecuentes de consulta por las personas es el dolor que se ocasiona en la región del pecho, en la precordial o en la región del cuello. Y esa es una de las manifestaciones del dolor precordial característico del infarto. Sin embargo, hay otras circunstancias que pueden producir un dolor y no ser un infarto de miocardio. La forma más adecuada de tratar de resolver la inquietud es, como lo preguntaba la doctora, tratar de indagar acerca de ciertas circunstancias adicionales que confieren un riesgo al paciente y que permiten entender si ese dolor tiene o no características que sugieren un infarto y complementarla con ciertos exámenes que nos van a llevar a clarificar el diagnóstico de la persona. ¿Sería prudente para el caso de Diana, ahora que tiene esos síntomas, que consultara a un especialista, por lo menos que hiciera un chequeo médico? Es muy importante que haga eso, Felipe, por una razón, porque por la incidencia, es decir, el alto número de personas en nuestro medio y en el mundo que tienen enfermedad cardiovascular, uno debe estar muy atento a estas manifestaciones. Y estas manifestaciones pueden ser aquellas que nos permiten diagnosticar oportuna y tempranamente una persona con un padecimiento potencialmente serio. Yo quiero además agregarle a Diana que es importante, sobre todo por el antecedente que tiene, y ante cualquier dolor que presente, siempre consultar al médico y no quedarse con la duda de si será o no será. Hay una entidad que es muy frecuente y que se confunde con el infarto agudo de miocardio. En verdad hay varias, pero es en este caso por el episodio relacionado con la parte afectiva y emocional, y se llama osteocondritis, que es una inflamación del cóndrio de la parrilla costal que simula ese dolor torácico y puede hacer pensar un infarto, que se está padeciendo un infarto agudo de miocardio. Entonces es importante manejarlo con antiinflamatorios, pero consultar para definir si es lo uno o lo otro. Muy bien, Diana ya consultó, ya se animó, lo propio puede hacer usted. Aproveche la presencia del doctor Aristizábal, que es nuestro especialista de esta tarde, 441-2100. Pero la llamada de Diana, doctora Aristizábal y doctora Beatriz, me hace pensar es en la frecuencia que un infarto de miocardio se da en mujeres. Tengo entendido que es más frecuente en hombres e incluso con unas características de signos y de síntomas un poco diferentes. Aprovechemos, doctora Aristizábal, para explicar un poco este asunto, si tengo o no tengo razón, y ponerle también un soporte a la conversación en ese sentido. Lo que planteas es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque las manifestaciones del síndrome coronario, que es digamos, el grupo como englobamos los infartos, o la angina inestable, o el infarto de miocardio, tienen unas manifestaciones que son en esencia similares entre hombres y mujeres. Sin embargo, muchas veces las mujeres tienen menos manifestaciones clínicas, el dolor es menos típico, la forma de presentación es menos intensa, o puede también relacionarse con que la posibilidad de consultar es mucho menos oportuna. Eso hace que en algunos momentos el diagnóstico sea tardío y nos demos cuenta, obviamente, de las consecuencias del proceso más que del diagnóstico temprano. En términos generales, la forma de presentación es similar y no varía con respecto al género, pero pueden ocurrir pequeñas diferencias que deben alertarnos y aumentar, digamos, la sospecha en una mujer que consulte con un dolor en el precordio. Muy bien, le damos la bienvenida a Milena Gómez desde el 12 de octubre. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mira, yo tengo una inquietud. Yo soy una mujer, tengo 32 años, soy diabética. A mí, pues ahora últimamente se me están calambrando mucho las manos. Yo me aplico insulina, yo tomo mucho medicamento. El peso mío es de 123 kilos. Pues tengo como ganas de saber qué riesgos corro yo de correr un infarto. Porque la verdad, a veces pues el dolor en la mano, el encalambrón que me da, no sé pues de qué, si es de la droga o qué, no sé. Entonces pues tengo como esa inquietud del dolor que me da en el pecho y a veces también, como que me da lía para respirar, como que siento un chuzo que me traspasa. Esa es como la inquietud que tengo, pues, y muchas gracias y felicitarlos por el programa tan importante. Gracias, Milena. Gracias, Milena. Doctora Aristizábal. Lo que Milena dice, sobre todo su historia, es muy ilustrativa para poner en contexto qué es la enfermedad coronaria. Una persona tiene un riesgo aumentado de tener un infarto o una enfermedad coronaria porque tiene varios factores que pesan y hace que tenga un riesgo elevado, y ese riesgo elevado la predispone a tener un infarto de miocardio.
No cualquier persona con un dolor en el pecho va a tener un infarto de miocardio. Sin embargo, esta dama tiene dos circunstancias que nos hacen pensar bien importantes. La primera es la obesidad. Ella menciona que tiene un sobrepeso importante, sin duda es un factor de riesgo que es muy trascendental y que confiere además una presencia de otras enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes, que esta dama la padece y que hacen o la ponen a ella en una circunstancia de un riesgo elevado para presentar un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio. Ahora, no todas las manifestaciones de dolor que ella tenga van a tener que ver con un infarto de miocardio, pero ya que es una paciente de un riesgo importante, vale la pena que sea evaluada por su médico para tratar de indagar acerca de las características del dolor y de otras cosas que pueden acompañarle y nos aclararán si tiene o no tiene un infarto o una angina de pecho. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son los factores predisponentes para que hombres y mujeres sufran de infarto agudo de miocardio, además de la obesidad y de algunos que se han mencionado? Hay cosas que están determinadas genéticamente. ¿Sí? Si en tu familia hay una enfermedad coronaria temprana, es una circunstancia que no podemos evitar. O sea, es una circunstancia que no podemos cambiar. Sin embargo, hay circunstancias que dependen de la persona en particular. Por ejemplo, otras enfermedades que van sumando, la hipertensión, la diabetes, por ejemplo, la obesidad es otra de ellas, algunas alteraciones del colesterol, sobre todo el colesterol malo elevado, como lo mencionaban ahorita. Pero existen también circunstancias externas que es muy importante tenerlas en cuenta y tratar de controlarlas, por ejemplo, el cigarrillo. Recientemente se han encontrado estudios, incluso en Latinoamérica, que nos dicen uno de los factores más determinantes para tener un infarto de miocardio es el consumo de cigarrillo, y es un factor que se puede controlar. Sin duda el cigarrillo es una adicción difícil de manejar, pero existen alternativas para tratar de dejar el hábito del tabaquismo y eso disminuye el riesgo de que esta persona tenga una enfermedad cardiovascular. Muy bien, empiecen a sumar estas medidas de prevención que desde ya nos empieza a entregar el doctor Aristizábal. Vamos al barrio Aranjuez. Elizabeth Ríos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Elizabeth. Bueno, pues muy encantada pues de poderme comunicar con ustedes. Muy feliz de conocer al doctor Felipe. De verdad, me han hablado maravillas de él. Pero entonces mi pregunta es, tengo una niña de 5 años con antecedentes de síndrome de Turner. En este momento ella tiene diagnosticado una cavidad aórtica bivalva, ¿cierto? Igual yo la tengo en tratamiento, a ella se le colocan hormonas para el crecimiento, o sea, ha sido un proceso muy duro con la niña. Pero yo lo que quisiera saber es si a futuro, de aquí a unos 8 años, 10 años, la niña pueda sufrir algo, pues, algo que ya no sea, pues, como controlado, debido a ese problema del corazón. Gracias, Elizabeth, por tu llamada. Lo que Elizabeth plantea es una duda frecuente en algunos padres que tienen hijos con algún tipo de alteración genética. Por ejemplo, la más frecuente en nuestro medio es el síndrome de Down. Lo que tiene la hija de Elizabeth es un síndrome de Turner, es una enfermedad un poco diferente. Pero estas enfermedades se caracterizan cuando tienen compromiso cardíaco por cierto compromiso particular, por ejemplo, enfermedad valvular o alteraciones de la aorta. Sin embargo, estas enfermedades por sí mismas no están relacionadas directamente con el riesgo de un síndrome coronario agudo, de un infarto. Algunas alteraciones menos frecuentes, que son realmente muy ocasionales, como el origen anómalo de las arterias coronarias, potencialmente en niños o en personas jóvenes puede producir síntomas que sugieren un infarto de miocardio. Pero para que usted desarrolle un infarto de miocardio es necesario un proceso que necesita un tiempo, porque generalmente la enfermedad de aterosclerosis o de depósito de lípidos en las placas del corazón es un proceso que lleva mucho tiempo. Si a eso le sumamos trombosis o aumento del riesgo de trombos, por ejemplo, por drogas de abuso tipo cocaína o por cigarrillo, sin duda eso facilita la aparición de la enfermedad. Doctor Aristizábal, al comienzo del programa, en la introducción, yo daba algunas estadísticas con base en los informes de la Organización Mundial de la Salud. Estadísticas impresionantes, pues que el año pasado murieron alrededor de 17 millones de personas de infarto, que cada 4 o 5 segundos se está dando uno en el mundo. En nuestra ciudad, en nuestra región, en Colombia, es muy prevalente, es muy común, es muy normal un infarto, con consecuencias fatales. Realmente es muy frecuente la enfermedad cardiovascular globalmente hablando y específicamente la enfermedad del miocardio, o sea, un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio, una angina, cualquiera del espectro de manifestaciones, por varias circunstancias. Primero porque en todo el mundo es sin duda la enfermedad más prevalente y de la que se muere la mayoría de personas, es la principal causa de mortalidad en todo el mundo. Pero aparte de eso, en nuestro medio hay ciertas particularidades. Una de ellas, por ejemplo, es que en nuestra población la incidencia de obesidad ha aumentado de manera dramática, incluso en jóvenes.
Hace 2, 3 años había una encuesta nacional de salud que mencionaba una prevalencia de 13% de obesidad en niños, que es realmente muy alta, y hay otros países en donde incluso es más alta. Si sumamos eso a hábitos inadecuados en dieta, por ejemplo, a enfermedades no controladas, porque es frecuente que mucha de nuestra población no acude oportunamente al médico, sino cuando es tardíamente referenciada. Entonces tenemos un sustrato, unas condiciones muy propicias para que se presente la enfermedad. Y muchas veces lo que nosotros vemos en los hospitales es la consecuencia de la enfermedad. La persona que se infarta o la persona que incluso se infartó hace mucho tiempo y tiene una enfermedad que se llama falla cardíaca, que en esencia es una cicatriz muchas veces de un infarto, que no se diagnosticó en algún momento dado. Bueno, le damos la bienvenida a Gladys Arboleda desde Belén. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Para felicitarlos por el programa, me parece muy técnico, muy profesional, muy didáctico, lo entiende uno perfectamente. Un saludo muy especial y hacerle una pregunta al doctor. Adelante. Que yo toda la vida he sido muy deportista, he caminado demasiado, pues me he preocupado mucho por estar en continuo movimiento y ahora últimamente estoy sintiendo que cuando subo o haciendo, por decir alguna falda o una montaña, yo siento que cuando llego a la cima, como que me da un dolor en todo el pecho, que eso me preocupa pues porque será que pienso que está relacionado con un infarto del miocardio, ¿no? Muy bien, gracias Gladys. Muy amables, muchas gracias. A feliz tarde. Gracias. Gladys describe una situación que los pacientes describen claramente. Ella era capaz de tolerar cierto nivel de actividad y luego de un tiempo empieza a notar que cuando aumenta la intensidad de su actividad, siente dolor. Eso es un signo muy importante y nos hace pensar a nosotros que puede existir de fondo un problema con la enfermedad de las arterias del corazón. Y a eso lo denominamos, eso y a otras circunstancias, angina inestable. Es decir, las personas no son capaces de tolerar una carga de ejercicio que previamente tenían y empiezan con una menor carga de ejercicio, con una menor intensidad, a sentir manifestaciones que antes no tenían. Un dolor intenso en el pecho, una sensación de asfixia muy fuerte, que no son capaces de hacer mínimas actividades. Y sin duda esos síntomas que refiere Gladys deberían hacer que consulte a su médico y que traten de encontrar una causa a ese problema. Yo quiero insistir, doctora Aristizábal y doctora Beatriz, en ese tema, y es que las llamadas de nuestros televidentes nos están llevando a unos síntomas, a unos signos, a unas inquietudes de saber si eso tendrá o no que ver con, lo que significa que, a pesar de la información que por correos electrónicos fluye, por redes sociales, pues cuáles son los síntomas realmente, y usted los estaba citando en este momento, pero yo quiero otra vez que los subraye, que los enfatice, para que tengamos más elementos a la hora de determinar si puede ser o no y acudir inmediatamente donde el médico. Muy bien, Felipe. Inicialmente el dolor, que describimos como dolor precordial, opresivo, es decir, una sensación de peso en el pecho, que algunas veces inicia o se manifiesta de manera mucho más notoria con ejercicios o con esfuerzos o con algún tipo de síntoma emocional. Por ejemplo, una discusión puede generar ese tipo de dolor. Aparte de eso, la asfixia o disnea, la persona empieza a notar una disminución de la capacidad de hacer actividades que normalmente hacía. Es lógico que si es una persona que hace poca actividad, no va a tolerar una caminata, un trote fuerte. Pero aquellas actividades que cotidianamente hacía, empieza a notar que se ha deteriorado y que rápidamente siente fatiga o sensación de molestia en el pecho. Aparte de eso, la sensación de palpitaciones relacionada con los dos previos, porque las palpitaciones aisladas no tienen que ver con esto, pueden ser otra manifestación. Pero importante, dos grupos de pacientes. El primero es las personas con diabetes, el segundo, las mujeres. Como mencionábamos ahorita, los síntomas pueden ser menos específicos, menos notorios, tanto en las mujeres como en las personas con diabetes. Las personas con diabetes se plantea que las alteraciones en los nervios o en la sensibilidad pueden minimizar los síntomas y en las mujeres, por lo que mencionábamos ahora. Le damos la bienvenida desde Itagüí a Elena Restrepo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Yo quería preguntarle al doctor, a mi esposo le dio un infarto en octubre. Le dijeron que no fumara, que no tomara licor, que hiciera deporte, y él es muy juicioso en los medicamentos que se toma, pero toma aguardiente, fuma, no hace deporte. A un futuro, ¿qué le puede dar a él? Y muchas gracias. Gracias, Elena. Doctora Aristizábal. Elena plantea un escenario que vemos mucho. ¿Cuál es ese escenario? El paciente que ya tuvo un infarto.
ese paciente toda la vida va a ser un paciente que tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso ya no va a cambiar. Y ese paciente tiene que someterse a un seguimiento por un médico y ese médico tiene que ser muy atento en controlar óptimamente los factores de riesgo. Es decir, ese paciente tiene que estar óptimamente controlada su presión arterial, el colesterol, la diabetes, debe cesar el cigarrillo. Eso no debería ser negociable. Debe cesar el cigarrillo. Y concomitantemente, al mismo tiempo que él está consumiendo múltiples medicamentos, por ejemplo, medicamentos como la aspirina, eso puede, cuando se mezcla con alcohol, producir una consecuencia bastante dramática que es el sangrado. Y ese sangrado puede incluso ser más grave en un momento dado que el mismo episodio de síndrome coronario o de infarto. Doctora Aristizábal, me hace pensar, me da pie para hacerle la siguiente pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre el infarto agudo de miocardio y la insuficiencia cardíaca? ¿De pronto podría esta persona terminar en una insuficiencia cardíaca posteriormente? Muy bien. El infarto de miocardio o los síndromes coronarios agudos, como lo mencionabas ahora, pueden producir, si no se interviene oportunamente, una cicatriz en el corazón. Y la cicatriz en el corazón, lastimosamente, no es reversible. Es una cantidad de miocardio o músculo cardíaco que ya no va a funcionar adecuadamente. Con el tiempo, eso puede llevar a un síndrome, a una serie de síntomas y manifestaciones del paciente que se llama falla cardíaca. El paciente se empieza a edematizar o hinchar, por ejemplo, los pies, se empieza a fatigar más de lo normal, disminuye su capacidad de actividad física y eso es una consecuencia del síndrome coronario del infarto, pero también una consecuencia de otras enfermedades diferentes que dilatan o hacen perder fuerza al corazón. Entonces, no solamente el infarto lo produce, pero el infarto es una de las causas más importantes y en nuestro medio sin duda la principal de falla cardíaca. Me permiten enfatizar la pregunta del paciente que decía doña Elena. Este paciente, si no cambia sus hábitos, está jugando con la vida, doctora Aristizábal. Así es, Felipe. Vamos al municipio de Cañas Gordas, eso es en el occidente medio antioqueño. Qué bueno escuchar desde allí a Viviana Zapata. Hola, Viviana. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bienvenida, Viviana. Muy bien. ¿Cómo están ustedes en Cañas Gordas? Muy bien, acá escuchándolos. Te escuchamos. Para hacerle una preguntita al doctor. Claro. A mí me diagnosticaron hace 3 años con osteocondritis, ¿cierto? Pero últimamente me da mucho dolor y cuando me da el dolor me da mucho susto. Para preguntarle al doctor si eso de pronto puede ser principio de un infarto. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Viviana, como mencionábamos ahora, el dolor en el pecho puede o no tener relación con una enfermedad en las arterias del corazón y con un infarto. Lo que se debe analizar en ese momento es si los síntomas que tú tienes no solamente ocurren cuando tú estás con un susto, con una circunstancia parecida, sino que son reproducibles en otras circunstancias. Entonces, cuando nosotros tenemos esa duda acerca de si el dolor tiene o no relación, utilizamos una serie de pruebas, el electrocardiograma o algunas pruebas como prueba de esfuerzo, ecocardiografía con esfuerzo, que retan el corazón y lo someten a una prueba vigilada para tratar de inducir los síntomas que nos hacen pensar en que hay un síndrome coronario o un infarto. Si las pruebas son normales, simplemente decimos es otra la causa y nos vamos a buscar la otra causa, pero si esas pruebas son positivas, bueno, tenemos que tratar de resolver las circunstancias y probablemente requerirías una coronariografía. Muy bien, ¿qué hacer? ¿Cómo atender una situación de estas cuando se esté presentando? ¿Cuáles son los mecanismos de prevención? ¿Cuáles son los tratamientos? Son algunos de los elementos que vamos a retomar después de la pausa institucional. 441-2100 para que sigan haciendo las consultas. Aprovechen la presencia esta tarde del doctor Aristizábal en Medellín, Ciudad Saludable. Ya volvemos. ¿Dónde se puede producir un infarto? Generalmente se conoce como infarto al infarto agudo del miocardio, que es el que se produce en el corazón. Este se puede generar en cualquier órgano o músculo del cuerpo, como el riñón, el cerebro y el intestino. Telemedellín cuenta con un espacio para el debate, una hora para el análisis y la opinión, expertos y analistas nacionales e internacionales, un espacio para incentivar la participación ciudadana, debate abierto, una cita con la información.
Soy Carlos Andrés Pérez y los seguiré acompañando todos los jueves a las 9 de la noche en Debate. Solo por Telemedellín, aquí te ven. Hay muchas teorías del origen de la violencia en Medellín. Yo quiero hablar de una en particular, la falta de afecto. La encuesta nacional de demografía y salud de 2010 reveló que solo el 48% de los hijos en Colombia son deseados, menos de la mitad. Contanos tu opinión al respecto. Mándanos un video entre 30 segundos y un minuto al correo operacionciudad@telemedellin.tv y podrá ser parte de nuestra emisión de Operación Ciudad este miércoles 10 de abril. Esta semana en De Acuerdo, en foro con especialistas en temas de telecomunicaciones y de alta gerencia, el Consejo de Medellín revisa los pros y los contras del proyecto de acuerdo 106 que autoriza la fusión de UNE Telecomunicaciones con la multinacional Millicom. El debate no está cerrado y por el contrario apenas empieza. En varias, fue valorada en 150.000 millones de pesos por especialistas de la banca de inversión. Así continúa el proceso de transformación de esta empresa que podría ser filial del grupo EPM. La violencia contra las mujeres en Medellín es un fenómeno sociocultural y económico que no cede. El Consejo pide actuar de forma transversal. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 4 de marzo y hasta el 31 de mayo espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Montañas de mi Tierra. Miércoles, Ahorradores. Jueves, Mi Proyecto de Vida. Viernes, English for All. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800. Extensiones 216 y 203. Patrocinan. Periódico El Mundo está en tus manos. ¿Cómo prevenir un infarto? Un infarto se puede prevenir adoptando hábitos de vida saludable, tener el peso ideal, realizar ejercicio, evitar las grasas, el cigarrillo, el alcohol y los enfados. Estos son algunos consejos que da Medellín Ciudad Saludable para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Hoy hablamos de infarto agudo de miocardio y nos acompaña el cardiólogo Julián Miguel Aristizábal y 441-2100 en nuestra línea para que sigan participando. Le damos la bienvenida a María Urán desde San José de la Cima. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Mira, yo para preguntarle al doctor que yo diario siento un dolor en el medio de los pechos y se me da como cuando yo tengo como rabia, alguna cosa me da mucha lloradera y me ataco como que me ataco como para respirar. Doctora Aristizábal. Bueno, lo que María nos dice es un síntoma frecuente, es un hallazgo frecuente en las personas que nos consultan, que refieren que el dolor se origina en la región del pecho, en la región del esternón o incluso algunas veces que se refiere a la parte posterior de la espalda. Las características de este dolor, sobre todo que ella menciona, que se asocian también con algún tipo de estímulo intenso, nos hacen pensar que debería al menos ser evaluada rigurosamente por su médico y tratar de aclarar si existe o no eso. El dolor por sí mismo no necesariamente sugiere que sea relacionado con el corazón. Sin embargo, el contexto o la serie de síntomas que ella está refiriendo sí vale la pena que sean analizados. Doctor Aristizábal, ¿cómo atender una situación de esta? Si uno logra identificar que un familiar, que una persona cercana, que una persona que está compartiendo con uno un espacio está en una situación de estas, ¿qué puede hacer uno como ciudadano del común sin ser médico, sin saber nada de primeros auxilios para auxiliarlo, para ayudarlo? Probablemente, Felipe, lo más importante que podría hacer es acudir inmediatamente a un centro de atención en salud. Idealmente un centro de atención que cuente con los recursos para tratar de resolver el problema de un síndrome coronario agudo si es el caso. Es muy importante, por ejemplo, que las personas que tengan un alto riesgo, o sea, aquellos que ya se infartaron, aquellos que tienen las enfermedades que mencionábamos ahora, hipertensos, diabéticos, que son fumadores y tengan estos síntomas,
no minimicen los síntomas, sino que al contrario sean muy dados a tratar de buscar una respuesta oportuna y que consulten prontamente. ¿Por qué razón? Porque cuando consultan oportunamente y el diagnóstico se hace de manera temprana, las intervenciones que disponemos actualmente y en Medellín están disponibles pueden llevar a que cambie totalmente el panorama de esta persona, a que quede sin cicatrices en su corazón y a que sea una persona con un corazón prácticamente normal. Es mejor dicho, es mejor perder la ida. Es mejor Ante perder alguna la ida. duda, arranque. De acuerdo. Muy bien. Nos llama, desde Copacabana, Sandra Vélez. Buenas tardes. Buenas tardes. Para hacerle una consultica al cardiólogo. Claro, adelante. Yo tengo un cuñado que tiene pues síntomas de corazón grande y él le dio dizque un infarto, un preinfarto, no sé cuál será la diferencia, doctor. En todo caso, él sangra por la nariz. ¿Eso tiene que ver con la enfermedad de él o eso qué significa en cuanto a lo que él tiene? Muy bien, gracias, Sandra. Doctora Aristizábal. Sandra ha mencionado dos cosas muy importantes. La primera es lo del corazón grande. Eso es una forma de denominar a los pacientes que tienen falla cardíaca. Normalmente el corazón tiene un tamaño que es proporcional a las personas y hay unos valores normales. Pero cuando tú tienes un infarto o una falla cardíaca por alguna circunstancia, lo que vemos es que el corazón se dilata y esa dilatación hace que pierda fuerza y pierda capacidad de funcionamiento normal. En las personas que tienen falla cardíaca, los síntomas generalmente están dados por fatigabilidad, por disminución de la capacidad de hacer ejercicio, porque se están edematizando o hinchando sobre todo las piernas, pero no tienen realmente un síntoma relacionado con sangrado. Sin embargo, cuando la causa de la falla cardíaca es un infarto o la cicatriz de un infarto, es probable que esas personas estén tomando medicamentos que se llaman antiagregantes plaquetarios, aspirina y clopidogrel, por ejemplo, que favorecen el riesgo de sangrado. Y una de las manifestaciones puede ser un sangrado por la nariz o epistaxis o sangrado por alguna otra vía, orina con sangre, deposiciones con sangre o vómito con sangre. Esa es una circunstancia que debe alertar al paciente y debe consultar oportunamente porque puede haber un problema serio. Los medicamentos brindan beneficios muy importantes, pero sin duda también otorgan riesgos y el riesgo de sangrado en pacientes que toman antiagregantes sin duda está presente. Le pregunté al doctor Aristizábal qué se debe hacer ante una situación de estas y esa misma pregunta se la hicimos a los ciudadanos con la idea de saber qué tan ubicados o no, qué tanto saben del asunto. Vamos a ver las respuestas y el doctor Aristizábal nos hará un análisis de si sabemos, si no sabemos, si estamos muy perdidos en cómo reaccionar ante una situación de estas. Si una persona sufre un infarto, le hago masaje cardíaco, que es darle golpes fuertes en el pecho. Primero que todo, si es en mucha gente, haría mucho espacio para que la persona pues tuviera como para poder respirar. Y segundo, creo que levantaría la cara para que respirara mucho mejor. Y tercero, buscar una ambulancia lo más pronto posible. Yo creo que si viera a una persona que era un infarto, lo primero que haría sería como llamar, no sé, a una persona que tuviera pues los conocimientos para atender una urgencia de esas, no sé, al 123 o a alguna persona que, digamos, tuviera algún estudio en salud, porque de pronto uno haciendo algo podría, no sé, ponerlo peor, pues creo que sería como lo que haría en el momento. Pues lo que sé de primeros auxilios es que la persona tiene que comenzar a respirar fuerte, ¿sí? Y haría espacio también para que respirara mejor y pues buscar pronto, lo más pronto posible, ayuda, porque pues no tengo conocimiento del tema. Ver si respira y medio alzarla, creo que fue lo que me enseñaron y ya. Pues yo trato de hacer todo lo posible para que se recupere, pero si llega la ambulancia, pues mejor porque son médicos especializados. Primero, dejar pues que como que tome aire, ayudarle a dar respiración boca a boca, lo de los primeros auxilios que es así, y ya y pararla y como moverla para que como intente despertar. No sé, presionar el pecho, tomar el pulso. Un masaje cardíaco y respiración boca a boca. Nos llama desde Manrique Miguel Tobón, a quien le pido que nos espere un momento para preguntarle al doctor Aristizábal si nuestros ciudadanos están en lo cierto o no con respecto a qué hacer frente a una situación de estas. Doctor Aristizábal. En lo que escuchábamos se percibe algo muy importante y es que hay una
confusión acerca de lo que es un infarto de miocardio y lo que es un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. Sin duda, cuando un paciente o una persona tiene un paro cardiorrespiratorio, que es ese paciente que se va al piso y no tiene signos vitales o no está respirando, la intervención más oportuna debe ser brindarle asistencia, avisar inmediatamente e iniciar maniobras de respiración y maniobras de masaje cardíaco, sin duda. Pero un paciente que tiene un infarto de miocardio es un paciente que todavía no necesariamente ha sufrido un paro cardíaco y la manifestación que tiene puede ser solamente dolor o incluso asfixia, sensación de disnea. En ese momento lo que tenemos que hacer es tratar de acudir oportunamente a un servicio de urgencias que nos permita reconocer si lo que tiene el paciente es un infarto de miocardio, un síndrome coronario, y si eso es lo que tiene, pues va a tener una intervención oportuna y temprana. Si tiene un paro cardíaco, hay que buscar esa asistencia, hacer la reanimación y llevarlo inmediatamente a un centro de asistencia. De una para el centro asistencial más cercano, es mejor, como decíamos ahorita, perder la ida. Don Miguel, bienvenido, buenas tardes. Precisamente frente a lo que acaba de hablar el médico, a preguntarle si pues tengo la duda si realmente me dio o no me dio algo así, porque el año pasado sentí un dolor muy fuerte, me levantó un dolor muy fuerte en el brazo derecho, no podía localizar el dolor, o sea, aparte de ser hipertenso, tengo problema con el ácido úrico, entonces lo confundí con ácido úrico. Pero me tocaba las articulaciones, no podía localizar el dolor en el brazo. Era tan fuerte el dolor que pues llamé a un médico y me dijo que no, pues le dije la droga, el medicamento que tengo a la mano es, ¿cómo se llama que afecta mucho el riñón? Es que tenía acetaminofén y ibuprofeno. Entonces me dijo, tómese el ibuprofeno. Yo me tomé el ibuprofeno, pero quedé con la duda, no sé, el dolor fue pasando muy lentamente, muy lentamente. El problema ahí es que se me confunde con el dolor en las articulaciones, que la presión ha estado constantemente inestable y algunos ganglios se inflaman, pero no sé que todo es como una interrelación de cosas, pero quisiera como salir de esa duda. Muchas gracias, muy amable. Gracias, don Miguel, por su llamada. Doctor Aristizábal. Lo que dice don Miguel es algo a lo que nos vemos expuestos todos los días. Vemos personas que tienen síntomas que pueden o no ser un síndrome coronario y que algunas veces toman medicamentos que incluso podrían ser contraproducentes. ¿Por qué razón? Si esta persona tiene realmente un síndrome coronario o un infarto de miocardio y toma algún tipo de analgésico, por ejemplo el ibuprofeno que mencionaba don Miguel, o naproxeno, o diclofenaco, alguno de esos, si está teniendo un infarto, al contrario puede empeorar las cosas. Entonces la idea es que el paciente o la persona no se automedique y que más bien busque una atención oportuna. ¿Por qué razón? Porque es difícil determinar, incluso viendo el paciente en algunos momentos, si realmente lo que está teniendo es un infarto o un síndrome coronario, mucho más telefónicamente. Lo más oportuno es evaluar el paciente, revisarlo y tener todas las herramientas para resolver exactamente qué es lo que está pasando. Antes de que se me vaya y a propósito de la respuesta que usted le está dando a don Miguel, hay una práctica que se ha vuelto común y es, sin ser recomendada siquiera por el médico, tomarse una aspirina para prevenir un infarto. Eso es una práctica positiva, no debería hacerse, tiene que hacerse, es por una recomendación médica especial. Sin duda, Felipe. La aspirina es un medicamento que tiene un papel muy importante en las personas que tienen infarto de miocardio y síndromes coronarios en general, porque es un medicamento que disminuye la forma en que las plaquetas trabajan, en cómo se agregan las plaquetas, y eso disminuye el riesgo de que haya trombos, que es una de las cosas por las que se produce el infarto. Pero en personas que no han sufrido infartos o en personas que no tienen un alto riesgo, lo que nosotros llamamos prevención primaria, la persona del común que no tiene otras enfermedades o pocas enfermedades y que quiere hacer algo para prevenir, probablemente la aspirina no es la mejor intervención. No porque no sea buena, sino porque cualquier medicación también tiene riesgos. Y el riesgo de una persona que toma aspirina es que tenga un sangrado gastrointestinal o digestivo. Entonces, si el riesgo es alto y el beneficio esperado es poco, realmente no es la mejor intervención. Sería más conveniente, por ejemplo, que disminuyera de peso, que dejara de fumar, que controlara la presión arterial. Tendría mucho más efecto benéfico. Muy bien, le damos la bienvenida a Gloria Martínez desde Independencia 1. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, doctor, mire, yo le quisiera preguntar. A mí me dio un infarto hace 4 años, pero yo tomo droga me mandaron pues droga para
para es que la deficiencia cardíaca que tengo. Y yo tomo dinitrato de isosorbida por la mañana y por la noche, y tomo verapamilo, hidroclorotiazida, esa que es que para la... bueno, en fin, tomo muchas drogas, pues. Pero yo quiero es preguntarle, ¿por qué el dinitrato de isosorbida me duele tanto la cabeza? Me da un dolor de cabeza intenso. Y el cardiólogo me dice que no me la pueden quitar, a pesar de que los electros me salgan buenos. Entonces yo quisiera saber, ¿por qué si el electrocardiograma me sale bueno, por qué me siguen mandando el dinitrato de isosorbida? Muchas gracias. Doña Gloria ha tocado dos puntos que son muy importantes y que los pacientes nos comentan mucho. El primero es, ¿por qué tengo que tomar tantos medicamentos? ¿Por qué si yo ya no tengo un infarto o si el infarto ya pasó tengo que tomar tantos medicamentos? La respuesta es que esos medicamentos van a hacer dos cosas. La primera es prevenir un nuevo infarto en caso de que eso llegara a ocurrir, porque las personas que ya tuvieron un infarto sin duda van a estar en un mayor riesgo de que vuelvan a tener un evento. Y lo segundo es, si esa persona que tuvo un infarto queda con una cicatriz importante en su corazón y hace una falla cardíaca, la mejor forma de evitar la progresión, que el corazón se deteriore más, que esa persona se vuelva mucho más sintomática, se fatigue más y tenga un deterioro en la capacidad de hacer su funcionamiento cotidiano, es con medicación. Por eso nosotros tenemos que enviar mucha medicación a los pacientes y la mayoría de veces no podemos quitarla. Hay muchas que tenemos que dar toda la vida. Respecto específicamente a la medicación que la señora mencionaba, que es el isosorbido o el isordil, ese medicamento es un medicamento que produce algo que se llama vasodilatación, relaja los vasos sanguíneos y relaja los vasos sanguíneos de todo el organismo. En la cabeza, esa relajación de los vasos sanguíneos va a producir dolor de cabeza y es uno de los efectos adversos más frecuentes que tenemos. Si su médico considera que es una medicación que requiere y que es necesaria, hay que sopesar el beneficio que estamos obteniendo de la medicación con la molestia que implica el dolor de cabeza. Doctora Aristizábal, una vez se hace el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, ¿cuál es el tratamiento y los cuidados a seguir con el paciente? El diagnóstico se hace a partir de la sintomatología del paciente, a partir de hallazgos en el electrocardiograma y a partir de mediciones de laboratorio que llamamos enzimas cardíacas. Cuando uno tiene varias alteraciones en eso, dice que tiene un infarto de miocardio. Puede que no tenga un infarto y tenga algo que se llama angina inestable, lo que la gente llama preinfarto, y es muy importante aclararlo. Infarto es cuando ya ocurre algún tipo de daño en algunas fibras miocárdicas o músculo del corazón. El preinfarto es cuando hay un intento de lesión, pero se resolvió o no alcanzó a darse un daño en esas fibras del corazón. Sin embargo, es tan grave el uno como el otro, porque si le da una angina o un preinfarto, existe un riesgo de que, así no haya ocurrido en ese momento, posteriormente le pueda volver a dar. Entonces, ¿cómo tratarlo? El paciente que llega a urgencias con eso debe ser diagnosticado oportunamente, debe recibir cierta medicación especial, anticoagulantes, antiagregantes, y aparte de eso, la intervención más oportuna es el cateterismo cardíaco, lo que llamamos coronariografía, para tratar específicamente de ver la circulación de las arterias, si existe alguna lesión y cómo abrir ese vaso. Me lo acaba de contestar, pero en términos técnicos, y yo lo quiero precisar, un infarto siempre genera cicatriz, siempre genera daño. Y con ello, pues ya algunas dificultades en el paciente, en la persona. Por definición, el infarto implica que haya algo de lesión miocárdica. Puede ser un infarto pequeño cuya extensión sea limitada porque la intervención fue temprana o porque el vaso que se tapó era un vaso muy pequeño, pero puede ser un infarto grande con una extensión muy dramática y esos pacientes que tienen una extensión tan importante que quedan con algo que denominamos fracción de expulsión del corazón por debajo de 30-35%, generalmente van a desarrollar falla cardíaca, siendo lo normal alrededor 60%. Es decir, pierden alrededor de la mitad de la capacidad de su corazón, es probable que vayan a hacer falla cardíaca. Doctora Aristizábal, ¿de qué manera las personas que no sufren de alteraciones cardíacas pueden prevenir sufrirlas? O las personas que ya las sufren, ¿de qué manera pueden prevenir que sea más complicada su situación patológica? Perfecto. Las personas que ya sufrieron un infarto, lo que llamamos nosotros prevención secundaria, ya tuviste un evento y queremos que no te vuelva a ocurrir, lo primero que tienes que hacer es estar en un tratamiento médico riguroso. Como mencionábamos ahora, probablemente va a requerir muchas medicaciones y la mayoría de ellas van a ser toda su vida, ajustando la dosis hasta unos niveles necesarios. Pero aparte de eso, debe involucrarse en cierto tipo de actividades, por ejemplo, rehabilitación cardíaca, que implica un hacer ejercicio vigilado con un proceso que es gradual
y eso va a permitir una mejoría importante en la funcionalidad de la persona. En las personas que no han sufrido un síndrome coronario o un infarto de miocardio, debemos orientarnos demasiado para controlar los factores de riesgo. Lo que mencionábamos de hipertensión, de diabetes, de obesidad, el tabaquismo, el consumo de drogas, todas esas circunstancias deben ser evitadas para disminuir el riesgo de que pueda tener un infarto de miocardio. ¿En nuestro medio tenemos cultura de prevención o somos muy relajados con el tema, doctor Aristizábal? Realmente, Felipe, lo que uno observa es que somos un tanto relajados, aunque las cosas han cambiado. Se ha enfatizado en lo importante de la prevención, porque sin duda es mucho más beneficioso como intervención que no te ocurra un infarto y no tener que tratarte después de que te ocurrió. Y aparte de eso, porque todos nos hemos dado cuenta, no solamente los médicos, sino los pacientes, del beneficio tan importante que es tener una salud adecuada y una salud cardiovascular adecuada. Entonces, constantemente en los medios, el médico y la misma comunidad ha empezado medidas. Y uno ve que ahora se hace más ejercicio, que se fuma menos en algunos ambientes, y eso ha llevado a que disminuya la enfermedad cardiovascular en ciertos contextos. Doctor Julián Miguel Aristizábal, el cardiólogo, médico, cardiólogo invitado hoy para acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias, muy instructiva su participación, muy clara, y aprendimos mucho en esta jornada. Gracias. Qué bueno, Felipe, gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Doctora Beatriz, se nos acabó esta tarde ya de Medellín Ciudad Saludable. Mañana regresaremos a las 11 de la mañana para hablar de enfermedades huérfanas. Eso será mañana. Y el viernes desde la clínica cardiovascular, la Cardiovit, ahí estaremos hablando de hipertensión, hipertensión arterial. Para cerrar esta semana, construyendo estilos de vida saludables. Les agradecemos mucho, los invitamos a continuar con la programación y mañana jueves a las 11 de la mañana aquí estaremos con el consultorio abierto, hablando de otro tema y con otros especialistas. Hasta mañana.